Jueces capítulo 10, versículo 1. Después de Abimelech surgió un hombre de Isaacar para salvar a Israel. Se llamaba Tola y era hijo de Fubá y nieto de Dodó. Vivía en Samir, en la región montañosa de Efraín, y gobernó a Israel durante 23 años. Entonces murió y fue sepultado en Samir. Yair. A Tola lo sucedió Yair, de Galaad, que gobernó a Israel durante 22 años. Tuvo 30 hijos, cada uno de los cuales montaba su propio asno y gobernaba su propia ciudad en Galaad. Hasta el día de hoy, estas ciudades se conocen como los poblados de Yair. Cuando murió Yair, fue sepultado en Camón. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Adoraron a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte, a los dioses de Aram, Sidón y Moab, y a los amonitas y los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y no le sirvieron más, él se enfureció contra ellos. Los vendió a los filisteos y a los amonitas, los cuales desde entonces y durante 18 años destrozaron y obligaron a todos los israelitas que vivían en Galaad, un territorio amorreo, al otro lado del Jordán. También los amonitas cruzaron el Jordán para luchar contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, por lo que Israel se encontró en una situación de extrema angustia. Entonces los israelitas clamaron al Señor: «Hemos pecado contra ti al abandonar a nuestro Dios y adorar a los ídolos de Baal». El Señor respondió: «Cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas los opriman a ustedes, clamaron a mí para que los ayudara. ¿Acaso no los libré de su dominio? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses. Por lo tanto, no los volveré a salvar. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libres en tiempo de angustia». Pero los israelitas le contestaron al Señor: «Hemos pecado. Haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero te rogamos que nos salves en este día». Entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos y sirvieron al Señor. Y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Cuando los amonitas fueron convocados y acamparon en Galaad, los israelitas se reunieron y acamparon en Mizpa. Los jefes y el pueblo de Galaad se dijeron el uno al otro: «El que inicie el ataque contra los amonitas será el caudillo de los que viven en Galaad». Jueces capítulo 11, versículo 1. Jefté el Galaadita era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. «No tendrás parte en la herencia de nuestra familia», le dijeron, «porque eres hijo de otra mujer». Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté a la tierra de Tob. «Ven», le dijeron, «sé nuestro jefe para que podamos luchar contra los amonitas». Jefté le contestó: «¿No eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a verme ahora, cuando están en apuros?». Los ancianos de Galaad le dijeron: «Por eso ahora venimos a verte. Ven con nosotros a luchar contra los amonitas y serás el caudillo de todos los que vivimos en Galaad». Jefté respondió: «Si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, entonces de veras seré el caudillo de ustedes».
Los ancianos de Galaad les aseguraron: el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Jefté fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo puso como su caudillo y jefe, y retiró en Mizpá todas las palabras en presencia del Señor. Entonces Jefté envió unos mensajeros al rey de los amonitas para que le preguntaran: ¿qué tienes contra mí, que has venido a hacerme la guerra a mi país? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: cuando Israel salió de Egipto, se apoderó de mi tierra desde Aarón hasta Jaboc, e incluso hasta el Jordán. Ahora devuélvemela por las buenas. Jefté volvió a enviar mensajeros al rey amonita diciéndole: así dice Jefté: Israel no se apoderó de la tierra de los moabitas ni de los amonitas. Cuando los israelitas salieron de Egipto, caminaron por el desierto hasta el Mar Rojo y siguieron hasta Cades. Entonces enviaron mensajeros al rey de Edom diciéndole: danos permiso para pasar por tu país. Pero el rey de Edom no les hizo caso. Le enviaron el mismo mensaje al rey de Moab, pero él tampoco aceptó. Así que Israel se quedó a vivir en Cades. Después anduvieron por el desierto y, bordeando los territorios de Edom y Moab, entraron en territorio moabita por la parte oriental y acamparon al otro lado del río Arnón. No entraron en el territorio moabita, pues el Arnón era la frontera. Entonces Israel mandó mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, que gobernaba en Hesbón, y les dijo: permítenos pasar por tu país hasta nuestro territorio. Pero Sihón desconfió de Israel en cuanto a dejarlo pasar por su territorio, por lo que reunió a todo su ejército y acampó en Yahaza y luchó contra Israel. El Señor, Dios de Israel, entregó a Sihón y a todo su ejército en manos de Israel y los derrotó. Así tomó Israel posesión de toda la tierra de los amorreos que vivían en aquel país, ocupándolo todo, desde el Arnón hasta el Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. El Señor, Dios de Israel, les quitó esta tierra a los amorreos para dársela a su pueblo Israel. ¿Y tú nos la vas a quitar? ¿Acaso no consideras tuyo lo que tu Dios Quemos te da? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado. ¿Acaso te crees mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso alguna vez entró él en litigio con Israel o luchó contra ellos? Hace ya 300 años que Israel ocupó a Hesbón y Aroer, con sus poblados y todas las ciudades en la ribera del Arnón. ¿Por qué no las recuperaron durante ese tiempo? Yo no te he hecho ningún mal. Tú, en cambio, obras mal conmigo al librar una guerra contra mí. Que el Señor, el gran juez, dicte hoy su sentencia en esta contienda entre israelitas y amonitas. Sin embargo, el rey de los amonitas no prestó atención al mensaje que le envió Jefté. Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés. Pasó por Mizpa de Galaad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas, y el Señor los entregó en sus manos. Derrotó 27 ciudades desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit y hasta Abel Queraín. La derrota fue muy grande. Así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderetas. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡ay, hija mía, me has destrozado por completo!
eres la causa de mi desgracia. Le juré algo al Señor y no puedo retractarme. Padre mío, replicó ella, le has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Pero concédeme esta sola petición, añadió. Ya que nunca me casaré, dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y allí llorar con mis amigas. Está bien, puedes ir, le respondió él, y le permitió irse por 2 meses. Ellas y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Cumplidos los 2 meses, volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen. De allí se originó la costumbre israelita de que todos los años, durante 4 días, las muchachas de Israel fueran a conmemorar la muerte de la hija de Jefté de Galaad. Jueces capítulo 12, versículo 1. Los hombres de Efraín se alistaron y cruzaron el río hacia Zafón y le dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a luchar contra los amonitas sin llamarnos para ir contigo? Ahora prenderemos fuego a tu casa contigo dentro. Jefté respondió: mi pueblo y yo estábamos librando una gran contienda con los amonitas, y aunque yo los llamé, ustedes no me libraron de su poder. Cuando vi que ustedes no me ayudarían, arriesgué mi vida, marché contra los amonitas y el Señor los entregó en mis manos. ¿Por qué, pues, han subido hoy a luchar contra mí? Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y lucharon contra los de la tribu de Efraín. Los de Galaad derrotaron a los de Efraín porque estos les habían dicho: ustedes los galaditas son renegados de Efraín y Manasés. Los galaditas ocuparon los vados del Jordán que conducen a Efraín, y cada vez que algún sobreviviente de Efraín decía: déjenme cruzar, los hombres de Galaad le preguntaban: ¿eres de la tribu de Efraín? Si él contestaba no, ellos decían: muy bien, di Sibolet. Si decía Sibolet, porque no podía pronunciar la palabra correctamente, lo agarraban y allí mismo, en los vados del Jordán, lo degollaban. En aquella ocasión murieron 42.000 hombres de la tribu de Efraín. Jefté gobernó a Israel durante 6 años. Cuando murió Jefté el Galadita, fue sepultado en su pueblo de Galaad. Después de Jefté, gobernó a Israel Ibzán de Belén. Tuvo 30 hijos y 30 hijas. A sus hijas las dio en matrimonio a gente que no pertenecía a su clan. Y para sus hijos trajo como esposas a 30 muchachas que no eran de su tribu. Ibzán gobernó a Israel por 7 años. Cuando murió, fue sepultado en Belén. Después de Ibzán, gobernó a Israel Elón, de la tribu de Zabulón, durante 10 años. Cuando murió Elón el Zabulonita, fue sepultado en Ayalón, en el territorio de Zabulón. Después de Elón, gobernó a Israel Abdón, hijo de Hilel, de Piratón. Tuvo 40 hijos y 30 nietos, cada uno de los cuales montaba su propio asno. Gobernó a Israel durante 8 años. Cuando murió Abdón, hijo de Hilel, fue sepultado en Piratón, que está en el territorio de Efraín, en la región montañosa de los amalecitas. Jueces capítulo 13, versículo 1. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Zora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo.
cuídate de no beber sino ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo: un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba. Pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Dios escuchó a Manoa, y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo, pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo: está aquí, el hombre que se me apareció el otro día. Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó donde estaba el hombre, le dijo: ¿eres tú el que habló con mi esposa? Sí, yo soy, respondió él. Así que Manoa le preguntó: cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? El ángel del Señor contestó: tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Manoa le dijo al ángel del Señor: nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió: aunque me detengan, no probaré nada de tu comida. Pero si preparas un holocausto, ofréceselo al Señor. Manoa no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Así que le preguntó: ¿cómo te llamas para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra? ¿Por qué me preguntas mi nombre?, replicó él. Es un misterio maravilloso. Entonces Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros. Y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Estamos condenados a morir, le dijo a su esposa. Hemos visto a Dios. Pero su esposa respondió: si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni anunciado todo esto. La mujer dio a luz un niño, y lo llamó Sansón. El niño creció, y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, mientras estaba en Mahané Dan, entre Zora y Estaol. Jueces capítulo 14, versículo 1. Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres: he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre los filisteos incircuncisos?
Sansón les respondió a su padre: pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. Sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Así que Sansón descendió a Timnat junto con sus padres. De repente, al llegar a los viñedos de Timnat, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Pero no les contó a sus padres lo que había hecho. Luego fue y habló con la mujer que le gustaba. Pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar el león muerto, y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó con las manos un poco de miel y comió mientras proseguía su camino. Cuando se reunió con sus padres, le ofreció la miel, y también ellos comieron, pero no les dijo que la había sacado del cadáver del león. Después de eso, su padre fue a ver a la mujer. Allí Sansón ofreció un banquete, como era la costumbre entre los jóvenes. Cuando los filisteos lo vieron, le dieron 30 compañeros para que estuvieran con él. Permítanme ponerles una adivinanza, les dijo Sansón. Si me dan la solución, dentro de los 7 días que dura el banquete, yo les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Pero si no me la dan, serán ustedes quienes me darán los 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Dinos tu adivinanza, le respondieron, que te estamos escuchando. Entonces les dijo: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Pasaron 3 días y no lograron resolver la adivinanza. Al 4.º día le dijeron a la esposa de Sansón: seduce a tu esposo para que nos revele la adivinanza. De lo contrario te quemaremos a ti y a la familia de tu padre. ¿Acaso nos invitaron aquí para robarnos? Entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando y le dijo: me odias, en realidad no me amas. Le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me has dicho la solución. Ni siquiera se le ha dado a mis padres, replicó él. ¿Por qué habría de dártela a ti? Pero ella le lloró los 7 días que duró el banquete, hasta que al fin, el 7.º día, Sansón le dio la solución, porque ella seguía insistiéndole. A su vez, ella se fue y les reveló la solución a los del pueblo. Antes de la puesta del sol del 7.º día, los hombres de la ciudad le dijeron: ¿qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Sansón le respondió: si no hubieran arado con mi novilla, no habrían resuelto mi adivinanza. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y éste descendió a Ascalón y derrotó a 30 de sus hombres. Les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Luego, enfurecido, regresó a la casa de su padre. Entonces la esposa de Sansón fue entregada a uno de los que habían acompañado en su boda. Jueces capítulo 15, versículo 1. Pasado algún tiempo, durante la cosecha de trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. Voy a la habitación de mi esposa, dijo él. Pero el padre de ella no le permitió entrar, sino que le dijo: yo estaba tan seguro de que la odiabas que se la di a tu amigo. ¿Pero acaso no es más atractiva su hermana menor? Tómala para ti en lugar de la mayor. Sansón replicó: esta vez sí que no respondo por el daño que le cause a los filisteos. Así que fue y cazó 300 zorras, y las ató cola con cola en parejas, y cada pareja le amarró una antorcha. Luego les prendió fuego a las antorchas y soltó a las zorras por los sembrados de los filisteos. Así incendió el trigo que ya estaba en gavillas y el que todavía estaba en pie,
junto con los viñedos y olivares. Cuando los filisteos preguntaron ¿quién hizo esto?, les dijeron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste le quitó a su esposa y se la dio a su amigo. Por eso los filisteos fueron y la quemaron a ella y a su padre. Pero Sansón les dijo: puesto que actuaron de esa manera, no pararé hasta que me haya vengado de ustedes. Y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Luego se fue a vivir a una cueva que está en la peña de Etán. Los filisteos subieron y acamparon en Judá, incursionando cerca de Lejí. Los hombres de Judá preguntaron: ¿por qué han venido a luchar contra nosotros? Hemos venido a tomar prisionero a Sansón, le respondieron, para hacerle lo mismo que nos hizo a nosotros. Entonces 3000 hombres de Judá descendieron a la cueva en la peña de Etán y le dijeron a Sansón: ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos haces esto? Simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí, contestó él. Ellos le dijeron: hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos. Júrenme que no me matarán ustedes mismos, dijo Sansón. De acuerdo, respondieron ellos, solo te ataremos y te entregaremos en sus manos, no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Cuando se acercaba a Lejí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1000 hombres. Entonces dijo Sansón: con la quijada de un asno los he amontonado, con una quijada de asno he matado a 1000 hombres. Cuando terminó de hablar, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lejí. Como tenía mucha sed, clamó al Señor: tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Lejí, y de allí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso al manantial que todavía hoy está en Lejí se le llamó Enacoré. Y Sansón gobernó a Israel durante 20 años en tiempos de los filisteos. Jueces capítulo 16, versículo 1. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció: Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciéndose: lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad junto con sus 2 postes, con cerrojo y todo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón: dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Sansón le respondió: si se me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no estén hechas, me debilitaré y seré
como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le trajeron a ella 7 cuerdas de arco que aún no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella le gritó: «Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti». Pero él rompió las cuerdas como se rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo a Sansón: «Te burlaste de mí, me dijiste mentiras. Vamos, dime cómo se te puede atar». «Si se me ata firmemente con sogas nuevas sin usar», le dijo él, «me debilitaré y seré como cualquier otro hombre». Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto, Dalila tomó sogas nuevas y la ató y luego le gritó: «Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti». Pero él rompió las sogas que ataban sus brazos, como quien rompe un hilo. Entonces Dalila le dijo a Sansón: «Hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar». «Si entretejes las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y aseguras esta con la clavija», respondió él, «me debilitaré y seré como cualquier otro hombre». Entonces, mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de Sansón, las entretejió con la tela y las aseguró con la clavija. Una vez más, ella le gritó: «Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti». Sansón despertó de su sueño y arrancó la clavija y el telar junto con la tela. Entonces ella le dijo: «¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza». Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, al fin se lo dijo todo. «Nunca han pasado navaja sobre mi cabeza», le explicó, «porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre». Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los jefes de los filisteos y les dijo: «Vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo». Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo, y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: «Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti». Sansón despertó de su sueño y pensó: «Me escaparé como las otras veces, y me los quitaré de encima». Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo: «Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo». Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo: «Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas». Cuando ya estaban muy alegres, gritaron: «Saquen a Sansón para que nos divierta». Así que sacaron a Sansón de la cárcel, y él les sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: «Ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo, para que me pueda apoyar en ellas». En ese momento, el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí, y en la parte alta había unos 3.000 hombres y mujeres
que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: «Oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más, y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos». Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó: «Muera yo junto con los filisteos». Luego empujó con toda su fuerza, y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron para recogerlo. Lo llevaron de regreso y lo sepultaron entre Zora y Estaol, en la tumba de su padre Manoa. Sansón había gobernado a Israel durante 20 años. Jueces capítulo 17. Versículo 1. En la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su madre: «Con respecto a las 1100 monedas de plata que te robaron y sobre las cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé». Su madre le dijo: «Que el Señor te bendiga, hijo mío». Cuando Micaías le devolvió a su madre las 1100 monedas de plata, ella dijo: «Solemnemente consagro mi plata al Señor, para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues te la devuelvo». Cuando él le devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien hizo con ellas una imagen tallada y un ídolo de fundición que fueron puestas en la casa de Micaías. Este Micaías tenía un santuario. Hizo un efod y algunos ídolos domésticos, y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. En aquella época no había rey en Israel, cada uno así lo que mejor le parecía. Un joven levita de Belén de Judá, que era forastero y de la tribu de Judá, salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje llegó a la casa de Micaías en la región montañosa de Efraín. «¿De dónde vienes?», le preguntó Micaías. «Soy levita de Belén de Judá», contestó él, «y estoy buscando un lugar donde vivir». «Vive conmigo», le propuso Micaías, «y sé mi padre y sacerdote. Yo te daré 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida». El joven levita aceptó quedarse a vivir con él, y fue para que Micaías como uno de sus hijos. Luego Micaías invistió al levita, y así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. Y Micaías dijo: «Ahora sé que el Señor me hará prosperar, porque tengo a un levita como sacerdote». Jueces capítulo 18, versículo 1. En aquella época no había rey en Israel, y la tribu de Dan andaba buscando un territorio propio donde establecerse, porque hasta ese momento no había recibido la parte que le correspondía de entre las tribus de Israel. Desde Zora y Estaol, los danitas enviaron a 5 de sus hombres más valientes para que espiaran la tierra y la exploraran. Les dijeron: «Vayan, exploren la tierra». Los hombres entraron en la región montañosa de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaías, donde pasaron la noche. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita. Así que entraron allí y le preguntaron: «¿Quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué buscas aquí?». Un joven les contó lo que Micaías había hecho con él y dijo: «Me ha encontrado y soy su sacerdote». Le dijeron:
te rogamos que consultes a Dios para que sepamos si vamos a tener éxito en nuestro viaje. El sacerdote le respondió, vayan en paz, su viaje tiene la aprobación del Señor. Los 5 hombres se fueron y llegaron a Lais, donde vieron que la gente vivía segura, tranquila y confiada, tal como vivían los sidonios. Gozaban de prosperidad y no les faltaba nada. Además, vivían lejos de los sidonios y no se relacionaban con nadie más. Cuando volvieron a Zora y Estaol, sus hermanos les preguntaron, ¿cómo les fue? Ellos respondieron, subamos, ataquémosles. Hemos visto que la tierra es excelente. ¿Qué pasa? ¿Se van a quedar ahí sin hacer nada? No duden un solo instante en marchar allí y apodérense de ella. Cuando lleguen allí encontrarán a un pueblo confiado y una tierra espaciosa que Dios ha entregado en manos de ustedes. Sí, es una tierra donde no hace falta absolutamente nada. Entonces partieron de Zoa y Estaol 600 danitas armados para la batalla. Subieron y acamparon cerca de Kirat Jearim en Judá. Por eso, hasta el día de hoy, el sector oeste de Kiriat Jearim se llama Mahanet Dan. Desde allí cruzaron hasta la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaías. Entonces, los 5 hombres que habían explorado la tierra de Lais les dijeron a sus hermanos, ¿saben que una de esas casas tiene un efod, algunos dioses domésticos, una imagen tallada y un ídolo de fundición? Ahora bien, ustedes sabrán qué hacer. Ellos se acercaron hasta allí y entraron en la casa del joven levita, que era la misma de Micaías, y lo saludaron amablemente. Los 600 danitas armados para la batalla se quedaron haciendo guardia en la entrada de la puerta. Los 5 hombres que habían explorado la tierra entraron y tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición. Mientras tanto, el sacerdote y los 600 hombres armados para la batalla permanecían a la entrada de la puerta. Cuando aquellos hombres entraron en la casa de Micaías y tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición, el sacerdote les preguntó, ¿qué están haciendo? Ellos le respondieron, silencio, no digas ni una sola palabra. Ven con nosotros y serás nuestro padre y sacerdote. ¿No crees que es mejor ser sacerdote de toda una tribu y de un clan de Israel que de la familia de un solo hombre? El sacerdote se alegró, tomó el efod, los dioses domésticos y la imagen tallada y se fue con esa gente. Ellos, poniendo por delante a sus niños, su ganado y sus bienes, se volvieron y partieron. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaías, los hombres que vivían cerca de Micaías se reunieron y dieron alcance a los danitas. Como gritaban tras ellos, los danitas se dieron la vuelta y le preguntaron a Micaías, ¿qué te sucede que has convocado a tu gente? Micaías les respondió, ustedes se llevaron mis dioses, que yo mismo hice, y también se llevaron a mi sacerdote, y luego se fueron. ¿Qué más me queda? Y todavía se atreven a preguntarme qué me sucede. Los danitas respondieron, no nos levantes la voz, no sea que alguno de los nuestros pierdan la cabeza y los ataquen a ustedes, y tú y tu familia pierdan la vida. Y así los danitas siguieron su camino. Micaías, viendo que eran demasiado fuertes para él, se dio la vuelta y regresó a su casa. Así fue como los danitas se adueñaron de lo que había hecho Micaías, y también de su sacerdote, y marcharon contra el país. Un pueblo tranquilo y confiado. Mataron a sus habitantes a filo de espada, y quemaron la ciudad de Lais. No hubo nadie que los librara, porque vivían lejos de Sidón, y no se relacionaban con nadie más. La ciudad estaba situada en un valle cercano a Bet-Rehob. Después, los mismos danitas reconstruyeron la ciudad y se establecieron allí.
La llamaron Dan en honor a su antepasado del mismo nombre, que fue hijo de Israel, aunque antes la ciudad se llamaba Lais. Allí erigieron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan, hasta el tiempo del exilio. Instalaron la imagen tallada que había hecho Micaías, y allí quedó todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Jueces capítulo 19, versículo 1. En la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín, tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Pero ella le fue infiel y lo dejó, volviéndose a la casa de su padre en Belén de Judá. Había estado allí 4 meses, cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara. Con él llevó a un criado suyo y 2 asnos. Ella lo hizo pasar a la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. Su suegro, padre de la muchacha, lo convenció de que se quedara, y él se quedó con él 3 días, comiendo, bebiendo y durmiendo allí. Al 4.º día madrugaron y él se dispuso a salir, pero el padre de la muchacha le dijo a su yerno: «Repón tus fuerzas con algo de comida, luego podrás irte». Así que se sentaron a comer y a beber los 2 juntos. Después el padre de la muchacha le pidió: «Por favor, quédate esta noche para pasarla bien». Cuando el levita se levantó para irse, su suegro le insistió de tal manera que se vio obligado a quedarse allí esa noche. Al 5.º día madrugó para irse, pero el padre de la muchacha le dijo: «Repón tus fuerzas, espera hasta la tarde». Así que los 2 comieron juntos. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, que era el padre de la muchacha, le dijo: «Mira, está a punto de oscurecer, y el día ya se termina. Pasa aquí la noche, quédate para pasarla bien. Mañana podrás madrugar y emprender tu camino a casa». No queriendo quedarse otra noche, el hombre salió y partió rumbo a Jebús, es decir, Jerusalén, con sus 2 asnos ensillados y su concubina. Cuando estaba cerca de Jebús y ya era casi de noche, el criado le dijo a su amo: «Vamos, desviémonos hasta esa ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella». Pero su amo le replicó: «No nos desviaremos para entrar en la ciudad extranjera, cuyo pueblo no sea israelita. Seguiremos hasta Gibeá». Luego añadió: «Ven, tratemos de acercarnos a Gibeá o a Ramá, y pasemos la noche en uno de esos lugares». Así que siguieron de largo, y al ponerse el sol estaban frente a Gibeá de Benjamín. Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibeá. El hombre fue y se sentó en la plaza de la ciudad, pero nadie les ofreció alojamiento para pasar la noche. Aquella noche volvía de trabajar en el campo un anciano de la región montañosa de Efraín, que vivía en Gibeá como forastero, pues los hombres del lugar eran benjaminitas. Cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero, le preguntó: «¿A dónde vas? ¿De dónde vienes?». El viajero le respondió: «Estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos a una zona remota de la región montañosa de Efraín donde yo vivo. He estado en Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor, pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también pan y vino para mí y para tu sierva, y para el joven que está contigo. No nos hace falta nada». «En mi casa serás bienvenido», le dijo el anciano. «Yo me encargo de todo lo que necesites, pero no pases la noche en la plaza». Así que se lo llevó a su casa y dio de comer a sus asnos, y después de lavarse los pies comieron y bebieron. Mientras pasaba un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Golpeando la puerta, le gritaban al anciano dueño de la casa: «Saca al hombre que llegó a tu casa».
queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa salió y les dijo: no, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped. No cometan con él tan infamia. Miren, aquí está mi hija que todavía es virgen, y la concubina de este hombre. Las voy a sacar ahora para que las abusen y hagan con ellas lo que bien les parezca, pero con este hombre no cometan tal infamia. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Despuntaba el alba cuando la mujer volvió y se desplomó a la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido. Allí se quedó hasta que amaneció. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa, dispuesto a seguir su camino, vio a su concubina allí, tendida a la entrada de la casa y con las manos en el umbral. «Levántate, vámonos», le dijo, pero no obtuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos, después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Todo el que veía esto decía: nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer. Jueces capítulo 20. Todos los israelitas, desde Dan hasta Beerseba, incluso los de la tierra de Galaad, salieron como un solo hombre y se reunieron ante el Señor en Mizpa. Los jefes de todo el pueblo, es decir, de todas las tribus de Israel, tomaron sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Eran 400.000 soldados armados con espadas. A su vez, los de la tribu de Benjamín se enteraron de que los israelitas habían subido a Mizpa. Entonces los israelitas le dijeron al levita: cuéntanos cómo sucedió esta infamia. El levita, esposo de la mujer asesinada, respondió: mi concubina y yo llegamos a Gibeá de Benjamín para pasar la noche. Durante la noche, los hombres de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon la casa, con la intención de matarme. Luego violaron a mi concubina de tal manera que murió. Entonces la tomé, la corté en pedazos y envié un pedazo a cada tribu en el territorio israelita, porque esta gente cometió un acto depravado e infame en Israel. Ahora, todos ustedes israelitas, opinen y tomen una decisión aquí mismo. Todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijo: ninguno de nosotros volverá a su carpa, nadie regresará a su casa. Y esto es lo que le haremos ahora a Gibeá. Echaremos suerte para ver quiénes subirán contra ella. De entre todas las tribus de Israel, tomaremos a 10.000 hombres a 10 hombres de cada 100, y a 100 de cada 1.000, y a 1.000 de cada 10.000, para conseguir provisiones para el ejército. Cuando el ejército llegue a Gibeá de Benjamín, les dará su merecido por toda la infamia cometida en Israel. Así que todos los israelitas, como un solo hombre, unieron sus fuerzas para atacar la ciudad. Las tribus de Israel enviaron mensajeros por toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué les parece este crimen que se cometió entre ustedes? Entreguen ahora a esos malvados de Gibeá, para que los matemos y eliminemos así la maldad en Israel. Pero los de la tribu de Benjamín no quisieron hacerles caso a sus hermanos israelitas. Al contrario, gente de todas sus ciudades se reunió en Gibeá para luchar contra los israelitas. En aquel día, los de Benjamín movilizaron de entre sus ciudades 27.000 soldados armados de espada, además de 700 hombres escogidos de los que vivían en Gibeá. Entre todos ellos había 700 soldados escogidos que eran zurdos, todos ellos capaces de lanzar con la honda
una piedra contra un cabello sin errar. Israel, sin contar a Benjamín, movilizó a 400.000 soldados armados de espada, todos ellos expertos guerreros. Los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios. Le preguntaron: ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Benjamín? El Señor respondió: Judá será el primero. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibeá. Salieron a luchar contra los de Benjamín, y frente a Gibeá se dispusieron contra ellos en orden de batalla. Pero los de Benjamín salieron de Gibeá y abatieron aquel día a 22.000 israelitas en el campo de batalla. Los israelitas se animaron unos a otros y volvieron a presentar batalla donde se había apostado el primer día, pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer y le habían consultado: ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Señor les había contestado: suban contra ellos. Fue así como los israelitas se acercaron a Benjamín el segundo día. Los de Benjamín salieron de Gibeá para combatirlos, abatiendo esta vez a 18.000 israelitas más, todos ellos armados con espadas. Entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel, y allí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor sus holocaustos y sacrificios de comunión. Después consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba allí el arca del pacto de Dios. Y Finehés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ministraba delante de ella. Preguntaron: ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos, o nos retiraremos? El Señor respondió: suban, porque mañana los entregaré en sus manos. Israel tendió una emboscada alrededor de Gibeá. Al tercer día subieron contra los de Benjamín y se pusieron en orden de batalla contra Gibeá, como los habían hecho antes. Los de Benjamín salieron a su encuentro y se vieron obligados a alejarse de la ciudad. Comenzaron a causar bajas entre los israelitas como en las ocasiones anteriores, y alcanzaron a matar a unos 30 hombres en el campo abierto, y por el camino que lleva a Betel, y también por el que lleva a Gibeá. Los benjaminitas decían: los estamos derrotando como antes. Pero los israelitas decían: huyamos para que se alejen de la ciudad hasta los caminos. De pronto los israelitas cambiaron de táctica y presentaron batalla en Baal Tamar, y los israelitas que estaban emboscados salieron a atacar al oeste de Gibeá. 10.000 de los mejores guerreros de Israel lanzaron un ataque frontal contra Gibeá, y fue tan intenso el combate que los benjaminitas no se dieron cuenta de que la calamidad se les venía encima. El Señor derrotó a Benjamín delante de Israel, y aquel día los israelitas mataron a 25.100 hombres de la tribu de Benjamín, todos ellos armados con espadas. Allí los de Benjamín cayeron en cuenta de que habían sido vencidos. Los hombres de Israel habían cedido terreno delante de Benjamín porque confiaban en la emboscada que habían tendido contra Gibeá. De repente los hombres que habían estado emboscados asaltaron Gibeá, se desplegaron y mataron a filo de espada a todos los habitantes de la ciudad. Los israelitas habían acordado con los que estaban emboscados que cuando estos levantaran una gran nube de humo desde la ciudad, los hombres de Israel volverían a la batalla. Cuando los de Benjamín comenzaron a causar baja entre los israelitas, matando a unos 30, se decían: los estamos derrotando como en la primera batalla. Pero cuando la columna de humo comenzó a levantarse de la ciudad, los de Benjamín se dieron vuelta y vieron que el fuego de la ciudad entera subía al cielo. En ese momento atacaron los israelitas, y los hombres de Benjamín se aterrorizaron al darse cuenta de que la calamidad se les venía encima. Así que huyeron ante los israelitas por el camino del desierto, pero no pudieron escapar de la batalla, pues a los que salían de las ciudades los abatieron allí. Rodearon a los de Benjamín, los persiguieron
y los aplastaron con facilidad en las inmediaciones de Gibeá, hacia el lado oriental. Cayeron 18.000 de la tribu de Benjamín, todos ellos guerreros valientes. Cuando se volvieron y huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, los israelitas abatieron a 5.000 hombres, junto a los caminos. Continuaron persiguiéndolos hasta Gidón y mataron a 2.000 más. Aquel día cayeron en combate 25.000 soldados benjaminitas armados con espada, todos ellos guerreros valientes. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron por el desierto hasta la peña de Rimón, donde permanecieron 4 meses. Los israelitas se volvieron contra los de Benjamín y mataron a filo de espada a los habitantes de todas las ciudades, incluso a los animales, y destrozaron todo lo que encontraron a su paso. También les prendieron fuego a todas las ciudades. Jueces capítulo 21, versículo 1. Los israelitas habían jurado en Mizpa: ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a un benjaminita. El pueblo fue a Betel y allí permanecieron hasta el anochecer, clamando y llorando amargamente en la presencia de Dios. Oh Señor, Dios de Israel, clamaban, ¿por qué le ha sucedido a esto a Israel? Hoy ha desaparecido una de nuestras tribus. Al día siguiente el pueblo se levantó de madrugada, construyó allí un altar y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego preguntaron los israelitas: ¿quién de entre todas las tribus de Israel no se presentó a la asamblea del Señor? Porque habían pronunciado un juramento solemne contra cualquiera que no se presentara ante el Señor en Mizpa, diciendo: tendrá que morir. Los israelitas se afligieron por sus hermanos, los benjaminitas. Hoy ha sido arrancada una tribu de Israel, dijeron ellos. ¿Cómo podemos proveerles esposas a los que quedan, si ya hemos jurado ante el Señor no darles ninguna de nuestras hijas en matrimonio? Entonces preguntaron: ¿cuál de las tribus de Israel no se presentó ante el Señor en Mizpa? Y resultó que ninguno de Jabes Galaad había llegado al campamento para la asamblea, porque al pasar revista al pueblo notaron que los habitantes de Jabes Galaad no habían allí ninguno. Así que la asamblea envió 12.000 de los mejores guerreros con la siguiente orden: vayan y maten a filo de espada a los habitantes de Jabes Galaad. Maten también a las mujeres y a los niños. Esto es lo que van a hacer: exterminarán a todos los hombres y a todas las mujeres que no sean vírgenes. Entre los habitantes de Jabes Galaad encontraron a 400 muchachas que no habían tenido relaciones sexuales con ningún hombre, y las llevaron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Entonces, toda la comunidad envió una ofrenda de paz a los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón. En esa ocasión regresaron los benjaminitas y les entregaron las mujeres de Jabes Galaad